Chao pueblo, la lluvia de hoy en un minuto, así que no se olviden de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Empezamos con la renovación oficial de Nicolò Savona con la Juventus hasta el 2030. Seguimos con la cuestión renovaciones en casa Juventus. La renovación de Weston McKennie estaría muy cerca de cerrarse. El americano estaría renovando hasta el 2028 por un salario de 3.3 millones por año. Por otro lado, Manna, el director deportivo del Napoli, se habría reunido y cenado con los agentes de Federico Gatti. El Napoli estaría listo para ofrecer 25 millones por el defensa de la Juve. Como Lee no tiene alguna intención de vender al defensa y más bien está tratando de cerrar la renovación de Gatti hasta el 2030. También han habido varios clubes interesados en Andrea Cambiaso, pero la Juve no tiene alguna intención de venderlo. Al contrario, está tratando también ahí de negociar una renovación hasta el 2030. Pasando al dominó de delanteros. Dusan Vlahovic regresará mañana a Turín y se entrenará en el día de descanso del resto del grupo. Mañana tendrá la oportunidad de reunirse con Comolli por primera vez para ver cuál será su futuro. El Milan sigue muy interesado en él, pero su salario es un bloqueo en la operación. Mientras tanto, Gyökeres queda fuera del alcance de la Juve a los 80 millones que ahorita está pidiendo el Sporting. Pero si la Juve llegase a vender a Vlahovic con una buena cifra, quizás podría meterse en la carrera por el delantero sueco. Pasando ahorita a Lorenzo Luca, quien también había sido vinculado a la Juventus, parecer el delantero italiano habría dicho que sí al Napoli, quien se va a reunir con el Udinese la próxima semana para tratar de encontrar un acuerdo para su traspaso. Y cerramos con Sesco, ya que se confirma que la Juventus habría contactado a su séquito hace 2 meses, pero desde ese entonces la Juve no ha vuelto a intentar por él.